La primera parte del video nos daba o nos presentaba a los protagonistas de la modelización, a mi constante elástica, a mi rozamiento, a mi inercia, y nos daba las bases para poder transformar un sistema mecánico en un equivalente eléctrico. Y habíamos dicho que a partir de ahí nosotros llegábamos a las ecuaciones que luego darán lugar al diagrama de bloques. Esta segunda parte nos ejemplifica todo esto que hemos visto en el video anterior de una manera un poco más dinámica y sumamente interesante. Así que espero que me acompañen también. Supongamos ahora el siguiente proceso físico, compuesto por dos masas que están interconectadas por un resorte y un determinado rozamiento, K2, B2, y a su vez la segunda masa, la de la izquierda de color celeste, está conectada o agarrada a la pared, también por un resorte y un determinado rozamiento o pistón B1. ¿Sí? Y nosotros lo que vamos a hacer es empujar M2. Si nosotros empujamos M2, ¿qué está pasando sobre M2? Estoy aplicando una fuerza, ¿sí? Esa fuerza es mi F de S. Bien, ¿qué va a pasar cuando yo aplique una fuerza F de S sobre M2? Se va a mover M2. Bien, si se mueve M2, significa que se va a desplazar. Supongamos que se va a desplazar un determinado valor X de S. ¿Sí? Ese X de S yo lo voy a representar como un nodo. ¿Sí? Acuérdense la analogía de la tensión con la velocidad que nosotros después transformamos en posición. Así que mi X de S va a ser un nodo. Y va a ser que mi representación de la posición, mi posición en función de qué? Mi posición en función de la Tierra, de mi referencia, ¿sí? En este caso es la Tierra. Entonces, entre X de S y ese valor, mi M2 se va a desplazar. Y así lo coloco, ¿sí? Lo que me está diciendo este dibujo en paralelo de M2 es que M2 se va a referenciar siempre a Tierra, que se va a desplazar en función de qué? En función de la posición que tomo como referencia. Siempre, siempre, siempre M2 va a estar en paralelo. M2 no se deforma como las otras constantes. Así que siempre tengan en cuenta que M2 va a estar en paralelo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando M2 se desplace hacia la izquierda? Y bueno, va a actuar tanto sobre el resorte K2 como con el pistón B2. Fíjense, ahora le cambié el color a la fuerza. ¿Por qué? Tiene el color del bloque, ¿sí? Es el bloque el que trabaja sobre, en este caso, K2. ¿Y qué es lo que sucede cuando trabaje con K2? Préstenme atención. En la medida que yo voy a ir empujando M2, K2 se va a ir comprimiendo. Ahora, llegado a un punto, ya no puede comprimirse más. Y en este caso no está agarrado a la pared, está agarrado a algo que se va a mover también, que es M1. Entonces, primero hace todo ese movimiento de compresión y luego, que es XS, obviamente, que es el mismo recorrido, la misma distancia que M2, y luego les decía, se va a desplazar. Y ese va a ser mi X1 de ese. Es decir, que hay dos movimientos para el resorte. Uno es el que lo comprime y un segundo movimiento en el otro extremo del resorte, que es el que hace que se mueva. Y a ese lo voy a llamar X1 de ese. Es decir, que X1 de ese va a estar al lado, digamos, del otro lado de X de S. Y ahora fíjense, esa misma fuerza que yo apliqué sobre el resorte es la misma que había aplicado sobre el pistón. Entonces, ahora, ¿cómo va a trabajar el pistón? Acuérdense el inflador. En la medida que yo lo empujo, ¿sí?
se va a empezar a comprimir, 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 comprimir hasta que queda un espacio de aire que no me permite que se siga comprimiendo el pistón. La compresión sería esta, y cuando llegue al límite de la compresión va a haber un desplazamiento. También en este caso va a haber un desplazamiento porque no está la tierra del otro lado, no hay una pared, lo que tengo es algo móvil, por eso voy a tener un desplazamiento. Así que bien puedo decir que entre x1 y xds voy a tener por un lado K2 y por otro lado B2, ¿sí? Ahora veamos qué pasa con la masa 1, porque yo apliqué la fuerza sobre la masa 2, se desplazó, ese desplazamiento generó una fuerza sobre K2 y B2 que hizo que primero se comprimieran y después se desplazaran, y obviamente eso se va a trasladar a donde, a la masa 1, que va a tener un movimiento x1 de ese. ¿Sí? Fíjense, esa fuerza nueva en color azul que va a hacer que se mueva en función de que, bueno, por lo visto anteriormente, en función de la Tierra nuevamente. Así que la masa 1 también va a estar colgada a Tierra. Y lo que va a suceder ahora con K1 y B1 es similar, pero no igual a lo que pasó con K2 y B2. ¿Por qué? Porque tanto K1 como B1 no van a seguir su desplazamiento. Entonces, cuando yo aplique la fuerza sobre ellos, la fuerza que va a resultar de haber movido M1, el resorte se va a empezar a comprimir, pero luego no va a desplazarse hacia la izquierda, como en el caso de K2. Y el pistón obviamente tendrá ese movimiento también que irá variando la velocidad hasta frenarse cuando llega al extremo, pero no va a tener un movimiento adicional hacia la izquierda como B2. Esto es muy importante que ustedes lo consideren, que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque, como les decía, la parte más complicada de la modelización, a mi criterio, es pasar del proceso mecánico al equivalente eléctrico. Una vez que yo ya tenga el equivalente eléctrico armado, todo se hace mucho más sencillo. Entonces, ahora lo que nos quedaría es colocar entre, fíjense, la Tierra y X1, el tándem K1 y B1. De vuelta, ellos se van a desplazar en función de qué? En función de la posición de referencia, que es la Tierra. Va a haber un solo desplazamiento en uno de los extremos, el otro está fijo, así que va a ser la Tierra. Y ahora lo único que me queda es unir el circuito, ¿sí? Obviamente, ¿qué voy a tener antes de XDS? La fuerza que apliqué. Y ahora sí, tengo mi modelo equivalente eléctrico de mi proceso físico. Fíjense que las masas no se deforman, por eso están referenciadas a tierra. Sin embargo, tanto el resorte como el pistón, que están en paralelo de un lado y del otro, sí se van a deformar, entonces van a estar referenciados a X1 y X en un caso y a X1 y tierra en otro. Bueno, ya llegué a mi modelo equivalente eléctrico, o casi, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña modificación. Fíjense, este era el original que habíamos visto en la diapositiva anterior, pero esto está referenciado a tierra, ¿sí? Y tierra lo tengo acá abajo, así que no estaría mal si de este circuito yo paso a este. Ahora sí, una vez que ya tengo mi circuito que no cambió, lo reacondicioné de otra manera, voy a notar que tengo dos nodos, XDS y X1DS. ¿Qué me va a decir esto? Que voy a tener dos ecuaciones, ¿sí? Una por cada nodo, como habíamos visto anteriormente. Entonces, vamos a trabajar sobre el primero de los nodos, que es el nodo XDS. ¿Y qué decía el método de la tensión en los nodos? Decía, las corrientes entrantes al nodo, en este caso el equivalente a la corriente, la fuerza, tengo una fuerza entrante que es FS, la anoto, FDS, menos las corrientes salientes del mismo, en este caso las fuerzas salientes del mismo, no tengo ninguna fuerza saliente, menos 0, es igual a ¿qué? A la tensión en el nodo, en este caso va a ser la
velocidad, pero acuérdense que nosotros habíamos dicho vamos a omitir el paso de la velocidad y directamente vamos a trabajar con la posición, entonces vamos a decir es x de s por la sumatoria de las admitancias que convergen. ¿Cuáles son las que convergen? K2, B2, M2, todas convergen al nodo x de s, ¿sí? Y después, ¿qué dice? Menos la tensión de los nodos adyacentes, en este caso hay un solo nodo adyacente que va a ser x1 multiplicado por la sumatoria de las admitancias que convergen al mismo. Así que voy a tener menos x1, en este caso, ds por sb2 más k2. Bien, si esto quedó claro, la segunda ecuación va a estar planteada sobre x1. Acá no tengo ni corriente o fuerza entrante ni fuerza saliente, así que es 0 menos 0. ¿Y a qué va a ser igual? En realidad, por un tema de orden, siempre conviene empezar poniendo las mismas variables, ¿sí? Entonces, si empiezo la ecuación con x de s, acá tendría que trabajar también, o me convendría trabajar con x de s, ¿sí? No, pero por un tema de orden, ustedes trabajenlo como quieran. Lo importante es que voy a tener el nodo multiplicado, o sea, la tensión o la velocidad del nodo multiplicado por la sumatoria de las admitancias que convergen al mismo. Voy a tener una masa, que va a ser M1, y voy a tener dos resortes, K1 y K2, están convergiendo a este nodo, y también dos rozamientos, B1 y B2, menos las que comparten con el nodo adyacente. Y ahí es donde entra x de s, por eso pongo menos, ¿sí? Menos x de s, que sería el nodo adyacente, multiplicado por la sumatoria de las admitancias. Y ahí está, ahí tengo mi sistema de dos ecuaciones que representa matemáticamente el proceso físico de las dos masas que se estaban moviendo conforme a la fuerza que aplicaba sobre una de ellas. Bien, hemos llegado entonces a las ecuaciones que definen el comportamiento de mi sistema físico. ¿Cómo lo hicimos? A través de transformar ese sistema, en este caso de traslación, en un eléctrico equivalente. Y a partir de eso, aplicando las leyes o la ley de Kirchhoff de tensiones en los nodos, llegamos a las ecuaciones. Ahora lo que me importa a mí es transformar estas ecuaciones algebraicas en un diagrama de bloques. ¿Por qué? Porque a partir de ese diagrama de bloques yo voy a empezar a poder reducirlo y llegar a la función transferencia, que es en definitiva lo que me interesa hacer. Tener la ecuación, la función transferencia, la ecuación característica que me va a definir el comportamiento del mismo. Bien, entonces, para llegar al diagrama de bloques, ¿cómo empezamos? Empezamos por la entrada, ¿sí? Y nosotros vamos a considerar que mi entrada es la fuerza aplicada a uno de los bloques, la que generó todo el desplazamiento de los bloques, en este caso F de S. Entonces voy a decir que F de S, fíjense, yo agarro todo esto que está restando y lo voy a pasar del otro lado de la igualdad. ¿Cómo? Sumando. Entonces digo que F de S más todo ese choclo va a ser igual a ¿qué? Y tendría que ser igual a x de s por s cuadrado m2 más sb2 más k2. Bien, ahora si la sumatoria de las admitancias que está multiplicando yo también la paso dividiendo, eso es lo mismo que multiplicar por 1 sobre, ¿sí? Entonces a la salida de ese bloque que voy a tener x de s. Bien, vamos bien. Ahora lo que tenemos que tratar de hacer es llegar a esto que tengo acá a partir de x de s, que es lo único que tengo. Bueno, vayamos a lo siguiente. Si x1 de s por sb2 más k2 está acá, yo tranquilamente podría decir que acá tengo un bloque sb2 más k2 y del otro lado de ese bloque que voy a tener, obviamente, x1 de s.
Bien, me voy acercando un poco más. Ahora voy a partir de la ecuación que tengo en el segundo nodo y digo lo siguiente. Esto que está restando lo voy a pasar del otro lado sumando, ¿sí? Y esto que está multiplicando lo voy a pasar del otro lado dividiendo. De esa forma yo podría agregar este bloque que vemos acá y voy a obtener exactamente lo que quería obtener. Siempre recuerden, para empezar un diagrama de bloques, arrancamos por mi entrada, por mi referencia, y en función de lo que vemos en las ecuaciones algebraicas, lo vamos trabajando y lo terminamos de resolver. Muy importante, si ustedes no llegan o no pueden unir dos puntos porque no encuentran la forma de hacerlo, muy probablemente tenga que ver con que le falta alguna ecuación, ¿sí? Le falta algo que me permita unir variables. Puede ser que se hayan comido un nodo o pueden ser que el proceso físico está involucrando más variables de las vistas. Pero lo importante es que si estuviese todo sobre la mesa, todas las ecuaciones necesarias, ustedes tranquilamente podrían llegar a generar este diagrama de bloques, que en definitiva cuando lo trabaje me va a dar esta función transferencia, ¿sí? Esto es lo que yo voy a perseguir en todo momento. Una cosa que es interesante de tanto este diagrama de bloques como de cualquier diagrama de bloques en general es que en este caso yo tomé la salida x de s en función de mi entrada f de s. Pero ¿qué hubiese pasado si en realidad lo que me interesaba era tener a x1 como mi salida? Bueno, sería cuestión solamente de reagrupar bloques y trabajar luego el álgebra de los mismos para tener esa relación, ese cociente de, en este caso, mi salida x1 en función de mi fuerza f de s, que sería mi entrada. Para el final dejamos una parte que es importante en el proceso de la modelización de sistemas de traslación, que es lo que denominamos transformador mecánico. ¿Por qué transformador? Ustedes recuerden un transformador, ¿qué hace? Eléctrico, ¿no? Un transformador convierte la tensión, una tensión en el primario, en una tensión en el secundario, una corriente en el primario, en una corriente en el secundario. Con los transformadores mecánicos nosotros transformamos, acuérdense de equivalencias entre tensión corriente, fuerza, velocidad, una en la otra. ¿Cuál sería un transformador mecánico? Una palanca, donde vamos a tener un punto de referencia, como ese triángulo negro que vemos ahí. ¿Y qué pasa cuando yo aplico una fuerza a una determinada palanca con esas dos dimensiones A y B? Cuando yo aplico una fuerza F, ¿qué va a pasar? Se va a desplazar esa palanca, en este caso, hacia abajo. Eso sería equivalente a generar una fuerza F2, que ya veremos en función de qué está, hacia arriba. Obviamente que me va a desplazar la barra del extremo derecho hacia arriba. Está pivoteada por el punto de referencia como bien habíamos dicho. En este ejemplo en particular vamos a decir que yo lo que quiero es levantar una masa M2 y que por algún motivo del otro lado esa barra está amurada al piso a través de un resorte y un determinado pistón. Y de mi primario, que sería el lugar donde yo aplico originalmente mi fuerza, va a pasar algo parecido. Voy a tener fuerzas que se oponen a esa fuerza que yo aplico para generar el desplazamiento, en este caso la de K1 y la fuerza de B1. Entonces, vamos a analizarlo. Nosotros por equilibrio de momentos, ¿sí? El momento de un lado tiene que ser igual al momento del otro lado. Tenemos que, si yo aplico una fuerza F1, a no confundir F con F1, ojo, al aplicar una fuerza F1 en uno de los lados,
se me va a generar una fuerza F2 que va a tener ¿qué? Signo contrario. ¿Por qué tiene signo contrario? Porque va en la dirección, en el sentido contrario, ¿sí? Así que esta F1 me va a generar una menos F2 del otro lado. Y les decía, por equilibrio de momentos, fuerza por distancia tiene que ser igual a fuerza por distancia, es decir, F1S por la distancia A entre el extremo donde aplico la fuerza al punto de referencia, tiene que ser igual en módulo a F2 de S por B, ¿sí? La distancia entre el otro extremo y el punto de referencia. Bien, ahora esto es lo mismo y acá es la parte donde quizás se pone un poco complicada, pero me parece muy interesante analizarlo. Esto es lo mismo que si yo pasase el signo que está de un lado de la igualdad al otro lado de la igualdad, digamos. No me va a cambiar nada, estoy multiplicando ambos miembros por -1. No me va a cambiar nada, pero sí me va a cambiar. ¿Qué me va a cambiar? Que en el extremo donde teóricamente yo tenía la fuerza positiva, ahora voy a tener la fuerza negativa. Y en el extremo donde yo tenía la fuerza negativa, ahora voy a tener la fuerza positiva. ¿Sí? Ya veremos para qué me sirve esto, pero tengan ese concepto, que yo en realidad estoy aplicando una fuerza en un extremo y en el otro extremo me va a generar una fuerza en sentido contrario. Nosotros, para simplificar y después poder analizarlo en detalle con un esquema circuital equivalente, lo representamos de esta manera, como fuerzas invertidas. Ahora, esa es la primera parte del análisis. La segunda parte del análisis es por trigonometría. Si yo desplazo la barra, fíjense, voy a tener mi distancia A, voy a tener mi distancia B y el movimiento de la barra hacia abajo me va a generar un desplazamiento x1 y del otro lado de la barra me va a generar un desplazamiento x2. Como un ángulo tiene que ser igual al otro, vamos a decir que cateto opuesto sobre cateto adyacente, x1 sobre A, tiene que ser igual a x2 sobre B. Y esa sería la segunda parte que me va a servir a mí para poder procesar y llevar todo esto a un circuito equivalente eléctrico. ¿Qué empezamos a dibujar? Nos paramos en lo que sería mi secundario, ¿sí? Mi circuito secundario. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener esta fuerza F2, que es la fuerza en realidad que viene derivada de la aplicación de la fuerza en el primario, ¿sí? En esta FDS me generó a mí de alguna forma esta F2DS que tiene, ¿qué cosa? Y esta es la parte donde yo les explicaba lo del signo. Tiene el mismo sentido hacia arriba que tiene o que va a tener mi fuerza en el primario. Entonces, voy a tener obviamente mi fuerza F2, un nodo x2 que va a ser mi desplazamiento, ¿sí? Que vemos representado acá, y tanto la constante de elasticidad como mi pistón como M2 van a tener un único movimiento, no van a haber dos movimientos como habíamos visto anteriormente. En este caso hay uno solo, ¿sí? Fíjense que el resorte y el pistón están amurados a la tierra, así que por eso voy a poner los tres en paralelo. ¿Y qué pasa con el primario? Bueno, esta parte es interesante, les decía. La fuerza entrante yo siempre la voy a representar con una flecha hacia arriba. Por eso también era muy importante que en el secundario yo tenga la flecha de la fuerza que representa la fuerza también hacia arriba, porque para nosotros son fuerzas que ingresan al sistema, ¿sí? Que suman, no que restan. Entonces lo tenía que hacer de esa forma. Por eso el cambio de signo y por eso el cambio de los sentidos de la fuerza. Por otro lado, la fuerza que resta, fíjense, en mi primario va a ser F1DS. ¿Qué es F1DS? Bueno, F1DS va a estar directamente relacionada con mi secundario. Ustedes piensen lo siguiente, la fuerza que voy a tener que aplicar, FDS, ¿va a ser menor
o mayor si mi masa, por ejemplo, M2 es mayor. Obviamente la fuerza que voy a tener que hacer es mayor, ¿sí? O si mi resorte o si mi pistón tienen un poder sobre el movimiento mayor al que tienen actualmente. Obviamente es mayor la fuerza. Entonces, esta F1 va a estar directamente relacionada con justamente las fuerzas que se oponen a F2. Más allá de que F1 va a generar F2, F2 también va a generar F1. ¿Sí? Lo mismo sucede con un transformador eléctrico. No pierdan de vista esto. Ahora, una vez que yo ya tengo mi circuito primario y mi circuito secundario, voy a decir, en el primario yo tengo un solo nodo y en el secundario tengo un solo nodo, así que voy a tener un sistema de una ecuación por cada una de mis circuitos. La primera ecuación tiene que ver con el nodo X1 y tiene que ver las fuerzas entrantes al nodo menos la saliente. Fíjense que acá sí tengo una fuerza saliente que llamo F1, va a ser igual a la velocidad en el nodo. Recuerden que nosotros lo omitimos velocidad y ponemos directamente posición x1 sumado las admitancias que convergen al mismo. Si vamos al secundario, acá ya no tengo una fuerza que egresa, una fuerza saliente, así que tengo solamente F2 de un lado de la igualdad y del otro de vuelta x2 por la sumatoria de las admitancias que convergen al mismo, no comparte nada con x1. Pero me van a faltar ecuaciones. Si nosotros quisiésemos hacer el diagrama en bloques equivalente a esto, nos daríamos cuenta que nos van a faltar ecuaciones. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Una es la de equilibrio de momentos que habíamos visto y la otra es la de trigonometría. En un caso me va a relacionar la fuerza de un lado y del otro, en el otro me va a relacionar la posición de un lado y del otro. Ahora sí, hagamos el diagrama en bloques y como decíamos, ponemos el sumador y en este caso, como tenemos f de s menos f1 de s, lo vamos a poner acá, f de s menos f1 de s. Y esta sumatoria de admitancias que tengo acá, la voy a pasar del otro lado dividiendo. Así que a la salida del bloque, ¿qué voy a tener? Voy a tener x1. Acá es donde yo no tenía cómo llegar a x2 si no fuese por la cuarta ecuación. Fíjense que x1 es igual a b sobre a, ¿sí? Es decir, x1 por b sobre a es igual a x2. Si paso b que está dividiendo, lo paso multiplicando, x1 por b sobre a me da x2. ¿Qué hago? Multiplico por b sobre a, que voy a tener x2. Y ahora sí puedo tener, a partir de mi segunda ecuación, el resultado de ¿qué? De mi fuerza F2, que no va a ser otra cosa que multiplicar x2 por la sumatoria de las admitancias, tal cual lo expresa la ecuación. ¿Cómo cierro el circuito? ¿En qué o de qué manera se relacionan esta F1 y esta F2? Bueno, lo habíamos visto acá. Se relacionan F1 por A sobre B en módulo, ¿sí? Recordemos que para lo único que a mí me interesaba el tema del signo era para saber cómo se movía, pero en realidad lo que vamos a considerar es el valor, el módulo. Entonces, F1 multiplicado por A sobre B me va a dar F2. Como yo lo que tengo ahora es F2 y quiero tener F1, es cuestión de pasar lo que está multiplicando dividiendo y lo que está dividiendo multiplicando. Lo coloco de esta manera y termino el circuito. Bien, ahí logré el diagrama en bloques equivalente de este sistema físico que tiene un transformador mecánico. ¿Qué es lo importante acá? ¿O qué no tienen que perder de vista? Si está bien armado, esta relación B sobre A se tiene que repetir acá abajo, ¿sí? En una de esas ustedes en vez de llamar a esto A lo llamaron B y a esto en lugar de llamarlo B lo llamaron A. Entonces les va a quedar A sobre B
arriba, pero les tendría que quedar también A sobre B abajo. Es decir, que uno replica al otro. Si está al revés, algo debe estar mal y deberían repasarlo. Hasta acá los sistemas básicos de traslación.